Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a aprender a programar un videojuego. Concretamente vamos a aprender los movimientos básicos que va a tener nuestro personaje. Pero vamos, como cualquier videojuego, hay que empezar por las cuestiones más básicas. Concretamente vamos a ver qué es eso de creación de un personaje y la plataforma en la cual se va a mover nuestro personaje. Vamos a ver cómo se define el movimiento vertical, el movimiento horizontal y por último le asignaremos a cada movimiento las teclas que serán derecha e izquierda y con el espacio saltará. Así que no me enrollo más y empezamos con la creación del personaje y la plataforma. Pues para empezar, lo único que tenemos que hacer es crear nuestro personaje. En este caso yo no voy a usar el gatito predeterminado, sino que lo que vamos a hacer es hacer algo mucho más básico, como por ejemplo un cuadrado, ¿vale? En este caso pues lo vamos a dejar de este color. Aquí podéis ver el tamaño que está teniendo. Quizás para las primeras pruebas, puesto que esto va a ser como nuestro objeto que vamos a animar y vamos a hacer que salte de una plataforma a otra, vamos a hacerle un pelín más pequeño, como lo que hemos puesto aquí. Vale, pues ya tenemos el que será nuestro objeto que vamos a hacer que vaya saltando. Esto el día de mañana se convertirá en el personaje de nuestro videojuego. Lo que pasa es que para aprender a moverlo vamos a empezar por un cuadrado. ¿Y qué es lo segundo que tenemos que hacer? Pues para empezar tenemos que tener lo que viene siendo una plataforma, un escenario en el que se va a producir nuestro juego. Le voy a cambiar el color y vamos a hacer pues lo que sería una plataforma como podría ser esta de aquí, y luego a nuestro personaje, que recordamos que es este de aquí, le vamos a hacer pues que salte a una plataforma que vamos a poner por aquí, por ejemplo, y que luego sea capaz de saltar, quizás esto es muy alto, aquí un obstáculo, ¿vale? Entonces vendrá por aquí, saltará, pam, y será capaz de subir. Incluso luego, si queréis, le podemos poner otra plataforma aquí arriba para que veáis que puede ir saltando de una a la otra. Vale, pues ya tenemos aquí el objeto 1 que le vamos a llamar nuestro personaje y esto que llamaremos nuestra plataforma, ¿vale? Perfecto. Ya tenemos los primeros pasos. Una vez que ya hemos hecho nuestro personaje y nuestra plataforma, vamos a comenzar a programar lo que sería nuestro movimiento vertical. Ahora, cuando vayamos a aplicar el código, tenemos que tener en cuenta que el primer código que vamos a hacer le vamos a hacer al personaje. Entonces tenemos que tener clicado el personaje y nos venimos aquí a la izquierda, arriba a la izquierda, donde pone código. De tal manera que nos venimos aquí a mis bloques y creamos un bloque que le vamos a llamar movimiento vertical. Y es importante que siempre tengamos clicado lo de ejecutar al instante, porque así este bloque que estamos creando se ejecutará inmediatamente cuando hagamos la operación de un movimiento vertical. Este movimiento consta de... A ver, vamos a pensar un poco que puede constar un movimiento vertical. ¿Quién está haciendo que nos movamos verticalmente? Pues la gravedad. Entonces hacemos otro bloque que se va a llamar gravedad, ¿vale? Entonces esta será también parte de nuestro movimiento vertical. Voy a poner un poco aquí más bajo porque luego esta parte de arriba la voy a usar. Entonces, ¿y qué nos podemos encontrar también verticalmente? Fijaros, si no hubiese una cosa que vamos a llamar impacto, este objeto nuestro se caería, ¿vale? Entonces siempre que nosotros queramos que suba de aquí a aquí, de aquí a acá, ¿vale? Tenemos que definirle que en este caso vertical va a tener algo que llamaremos impacto y en este caso será vertical. Impacto vertical. Perfecto. Ya tenemos definidas los que nosotros llamaremos nuestros bloques del movimiento vertical. Bien, vamos a ver qué es esto de la gravedad. La gravedad es muy sencillita. La gravedad es aquello que nos hace que estemos pegados a la Tierra. Entonces, si os dais cuenta, si soltamos un objeto, cada vez ese objeto tendrá mayor velocidad. Así que definiremos la gravedad como un aumento en la velocidad vertical. Pero claro, si esa variable la buscamos aquí, no la tenemos. Tenemos que crear una variable que llamaremos velocidad vertical. Ya tenemos creada nuestra variable velocidad vertical. Así que, ¿qué tenemos que conseguir en la gravedad?
que esa velocidad vertical cada vez sea más rápida. Si vosotros soltáis algo de vuestra mano, eso cada vez irá más deprisa. Entonces nos tenemos que buscar un comando, como puede ser esta variable que pone sumar a. Entonces aquí en donde pone gravedad, voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis un poco mejor. Le vamos a sumar a nuestra variable velocidad vertical 1. Vamos a decir que sume 1. Pero ojo, aquí es donde tenemos que tener en cuenta los signos de nuestro sistema de referencia. Y si os parece bien, os lo explico en la pizarra. Vamos a ver que es algo muy fácil y muy sencillo. Supongamos que esta es pues nuestra pantalla, ¿vale? Vamos a dibujar así, que esta es la imagen en la que nosotros tenemos cuando estamos programando. Todo aquello que vaya hacia la derecha va a ser positivo, ¿vale? Esa velocidad será positiva. En cambio, si va hacia la izquierda, negativo. Y lo mismo sucede con la vertical. Hacia arriba será positivo y hacia abajo será negativo. Como si fuese un eje de coordenadas. Positivo, positivo, negativo, negativo. Y esto lo tenemos que tener en cuenta cuando programemos nuestras velocidades. Así de fácil y sencillo. Continuemos con la programación. Ahora ya, una vez que hemos entendido que la velocidad vertical cuando va para abajo es negativa y cuando va para arriba es positiva, lo que la gravedad nos pide es que le sumemos realmente -1, ¿vale? Es decir, que cada vez vaya siendo más negativa, ¡pam!, que cada vez vaya más rápido hacia abajo. Pues fijaros, la parte de gravedad ya la tendríamos. La gravedad simplemente es sumarle a la velocidad vertical una unidad en el sentido negativo, ¿vale? Por eso es el -1. Perfecto. ¿Qué nos queda ahora? Ahora nos queda delimitar cuáles son los impactos, estos impactos verticales. Así que nos venimos aquí a nuestro comando de impacto vertical. Ojo, que aquí es donde va a entrar en juego nuestra plataforma. Seguimos teniendo clicado nuestro personaje. Para el impacto vertical, tener en cuenta de que si no hay nada en vertical, el objeto se va a seguir moviendo. Por tanto, solo será aplicable cuando tengamos algo verticalmente. Es decir, tendremos un condicional. Y el condicional lo vamos a encontrar con esta que pone sí. ¿Vale? Sí que. Si toca, ¿no? ¿Vale? Podríamos decir que es si está tocando. Entonces buscamos a ver si hay algún sensor que sea tocar. Pues miraros, aquí lo tenemos. Si se encuentra tocando. ¿Qué se tiene que encontrar tocando? Nuestra plataforma. Y mirad que aquí tenemos la plataforma. Ya le hemos puesto el primer condicionante, ¿vale? Definirá un impacto si toca la plataforma. Pero tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Nuestro objeto puede impactar de arriba a abajo o puede impactar de abajo a arriba. ¿Qué es lo que está modificándose en ese caso? El signo de la velocidad. Aquí la velocidad será negativa, la velocidad vertical, ¿vale? Recordamos que estamos en el movimiento vertical. O que la velocidad sea positiva, porque en este caso si impactase desde abajo arriba, la velocidad va a ser positiva. Entonces, ¿qué tenemos que decirle en nuestro condicional? El signo de la velocidad. Entonces, ¿qué le incorporamos aquí? Otro condicional. Entonces nos vendríamos aquí y le decimos, vale, si toca la plataforma, entonces, pero depende si la velocidad es negativa o no, y aquí nos tendríamos que venir a un operador. Fijaros que aquí tenemos signos de mayor, siempre este signo cuando está abierto, ¿vale? Si tenemos el signo para allá abierto significa que esto es mayor y esto es menor, entonces lo vamos a poder usar. Si nuestra velocidad es menor que 0, entonces, ¿qué nos faltaría poner aquí? Velocidad. Nos vamos a nuestra variable, que para eso hemos hecho una velocidad vertical. Y ya veis que pone si la velocidad vertical es menor que 0, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues que tendremos que ver que esto no se introduzca. Fijaros, si esto baja mucho, yo le tendré que decir que vaya subiendo muchas veces. Entonces, vamos a ver si hay algún tipo de comando que diga repetir hasta que algo suceda. Vamos a ver qué controladores tenemos. Vamos a ver por siempre, repetir hasta que. Fijaros, quizás es lo que yo estoy necesitando. Repetir
esto que yo le voy a decir ahora, que vaya subiendo poco a poco la posición hasta que se encuentre sobre la plataforma. Entonces le vamos a decir repetir hasta que, y aquí viene un pequeño truco. Nosotros lo que vamos a tener con nuestro objeto es que se encuentre un pelín arriba, ¿vale? Un pequeño píxel arriba. Entonces le vamos a decir hasta que no toque la plataforma. Entonces buscamos a ver si aquí hay alguno que diga no. Vamos a ver si tenemos alguno. Aquí lo tenemos. Hasta que no toque nuestra plataforma. Entonces ahora sí que tendríamos un sensor que era tocando nuestra plataforma. Fijaros, le vamos a decir que vaya subiendo y que lo repita hasta que no lo toque. ¿Y qué le voy a decir en este caso? Le voy a decir que a la coordenada Y, que es la coordenada vertical, le sume una unidad de a poquitos. Entonces nos vendríamos por aquí a nuestra condición de movimientos y vamos a ver que hay una que dice sumar ahí. ¿Y cuánto le vamos a decir a sumar ahí? Que vaya de poco a poco, que vaya de 1 en 1. Imaginad que no le digo que no siga subiendo. Entonces le tenemos que meter un último comando, que podría ser el siguiente. O sea, nosotros vamos a establecer una nueva variable que va a ser encima de la plataforma. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que una vez que esté encima de la plataforma, que se quede quieto. Entonces, nos venimos a dar a nuestra variable, la tenemos por aquí, dar a nuestra variable encima de plataforma el valor sí. Ahora nos vamos a ver qué pasa cuando en vez de ser esta velocidad negativa, esta velocidad sea positiva. Fijaros, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? Pero con las velocidades positivas. Así que esto lo podemos copiar dándole botón derecho, le decimos que lo duplique y lo vamos a poner justo en este. Aquí tendríamos el primer condicional y ahora vamos al segundo condicional. Ha llegado el momento de ver cuando la velocidad es mayor que 0, ¿vale? Es decir, los impactos que van a ir de abajo a arriba. Entonces aquí teníamos la velocidad menor que 0, pues ahora esta velocidad no la llevamos aquí y decimos que esa velocidad sea mayor que 0. Y lo mismo va a decir repetir hasta que no toque la plataforma, pero en este caso queremos que cuando toque, en vez de sumar, que baje. Entonces todo lo que va hacia abajo ya sabemos que es menos 1, ¿vale? Y en este caso no es necesario dar que estamos encima de la plataforma. Esta parte la podríamos quitar. La arrastramos fuera y apretamos la tecla de suprimir. ¿Por qué? Porque ya no queremos estar encima. Ahora lo que queremos es que toque y que siga cayendo hacia la parte de abajo. Una vez que ya esté tocando la plataforma o que la esté tocando, su velocidad vertical se convierta 0. Entonces nos vendríamos aquí finalmente a dar a nuestra variable, nos vendríamos a este último, tener en cuenta que mirad, tenemos este condicional que nos va a llevar a la resolución de este condicional y dentro tendríamos estos dos condicionales. ¿Qué le vamos a decir? Que le dé a nuestra velocidad vertical el valor de 0. Ya tenemos programada lo que serían los impactos verticales. Entonces, mi movimiento vertical quedará definido por la gravedad, lo arrastraríamos hasta aquí, y el impacto vertical, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vayamos a introducir las velocidades, tenemos que tener en cuenta que en el movimiento vertical hay que tener muy claro que en ese movimiento le vamos a tener que sumar al valor de i la velocidad vertical. ¿Por qué? Porque esa velocidad siempre va a ir cambiando según vayamos moviéndonos, porque le hemos puesto que cada vez queremos que esa velocidad vertical sea menor que 1. Así que es lo único que le tendríamos que decir, que en la condición inicial, cuando arranquemos nuestro videojuego, a la velocidad vertical le tengamos que ir sumando la que ya tuviese. Bien, ya tenemos definido nuestro movimiento vertical. ¿Ponemos a prueba que lo que hemos programado funciona? Entonces, si ahora le damos aquí a la banderita verde, veis que no pasa nada. Entonces le tenemos que decir qué queremos que haga cuando esta banderita verde la cliquemos. Vale. Lo primero que le vamos a decir es que al hacer clic en la bandera verde, siempre
tenga en cuenta lo que hemos hecho del movimiento vertical. Así que nos buscaríamos por aquí un controlador y le decimos repetir por siempre. Queremos que tenga en cuenta el movimiento vertical. Entonces lo tendríamos ya aquí. Pero antes tenemos que definirle otra serie de parámetros para ver en dónde se encuentra nuestro personaje de nuestro videojuego. Entonces, lo primero que le tenemos que decir es en dónde queremos que esté en la vertical. Entonces, para ello le vamos a decir que le dé al valor y siempre aquí le vamos a poner por aquí arriba el valor 0, ¿vale? Para que siempre nos lo posicione en el 0. Y aparte, como nosotros les estamos diciendo que siempre a esta velocidad vertical le reste 1, queremos que cuando lo inicie el valor de la velocidad vertical sea 0. Entonces nos venimos igual aquí a dar, una vez que lo iniciemos, a nuestra velocidad vertical el valor 0. Y fijaros qué pasa ahora cuando le damos a la bandera verde. ¡Ole! ¡Lo tenemos! Si el vídeo te está gustando y no quieres perderte ningún vídeo de los de programación de videojuegos, dale like, suscríbete y dale a la campanita que te avisará cuando salgan los siguientes. Ahora toca el movimiento horizontal. Vais a ver que es casi igual que el vertical y nos va a llevar menos tiempo. Ahora que ya tenemos nuestro movimiento vertical, tenemos que hacer lo mismo pero con nuestro movimiento horizontal. ¿Y qué vamos a encontrar en el movimiento horizontal? Bueno, lo primero, que igual que hemos hecho en el movimiento vertical, tenemos que crear nuestro movimiento horizontal y lo mismo, que se ejecute al instante. Tenemos que pensar qué está implicado en nuestro movimiento horizontal. Vale, pues lo primero, lo que llamaríamos el rozamiento. ¿Por qué? Porque a medida que nos vayamos moviendo se tiene que ir frenando nuestro pequeño, en este caso pues cuadrado, se tendrá que ir frenando. Y ahora veremos cómo vamos a poner esto de una manera muy parecida a como lo habíamos hecho en la aceleración de la gravedad. Y nos quedaría ahora también, si antes teníamos nuestro impacto vertical, ahora tenemos que tener nuestro impacto horizontal. ¿Por qué? Porque esto tendrá que chocar de alguna manera y no podemos permitir que pase para adentro. Así que vamos a poner nuestro impacto horizontal. Y lo mismo, ejecutar al instante. El impacto horizontal ya veremos que es bastante fácil porque lo vamos a copiar prácticamente todo del que tendríamos aquí, cambiando en vez de las I's, la velocidad vertical, y la Y por la X. Pero bueno, antes de esto vamos a ir con el rozamiento. ¿Qué sucede? Que en este momento nosotros vamos a tener una velocidad horizontal y esa variable todavía no la tenemos, tenemos la velocidad vertical. Así que vamos a crear una variable que se llame velocidad horizontal, ¿vale? Que sería la relacionada pues con eso, con el eje X. Lo mismo que en el sistema de referencias que habíamos visto anteriormente. ¿Qué es lo que quiero definir yo con este rozamiento? En este rozamiento lo que quiero es que mi variable, eso sería velocidad horizontal, ¿vale? Lo que quiero con ello es que tome un valor cada vez menor. Y para ello nos buscamos un operador. Ese operador que vamos a buscar es el de multiplicar, que sería este que tenemos aquí. Y lo que quiero es que mi velocidad horizontal, vuelvo a buscar dónde está mi variable, es decir, le vamos a dar a la velocidad horizontal el valor de la velocidad horizontal. Ahí va, que se me ha descolocado. El valor de la velocidad horizontal, ahora lo tenemos, multiplicado. Podéis ir probando. Yo os recomiendo que pongáis 0.8. Vale, ya tenemos definido el rozamiento. Es decir, en mi movimiento horizontal, yo ya puedo venir a mi bloque rozamiento, que lo tendríamos por aquí, y acoplarle. ¿Qué nos queda ahora? El impacto horizontal. Y el impacto horizontal es prácticamente igual, así que nos podríamos venir aquí, lo duplicamos con el botón derecho y lo pegamos aquí. Pero en este caso, en los impactos horizontales, lo único que vamos a cambiar es que esto no es velocidad vertical, ¿vale? Y podemos hacer una cosa. Si queremos cambiar esta variable, le damos botón derecho y pondríamos velocidad horizontal. Si la velocidad horizontal es menor que 0, es decir, que fuese hacia la izquierda, lo que queremos ahora es que no nos sume en la Y, queremos que nos sume
en las X, porque las X son las horizontales. Así que este operador aquí de sumar a Y, buscaríamos uno que fuese en movimiento, que sería de sumar a X, que lo tenemos aquí. Vendríamos por aquí, 1. Y este de la Y nos lo podemos quitar. Este le subimos y este ya le podemos sacar fuera y nos lo cargamos, ¿vale? Entonces, lo único que ahora no va a estar encima de la plataforma, así que dar al valor encima de la plataforma también lo podemos quitar, esto de aquí fuera, y no lo podríamos cancelar, ¿vale? Bien, ya tenemos el impacto cuando la velocidad es menor que 0, es decir, un impacto que fuese hacia la izquierda, y le estamos diciendo que nos lo sume hacia la derecha, ¿vale? Sumando 1. ¿Qué pasa ahora? Que cuando esa velocidad sea mayor que 0, vendrá para acá. Queremos que sume a las X. Entonces vendríamos aquí lo mismo, sumar a las X, pero en este caso menos 1, ¿vale? Porque si está impactando para acá, queremos que poco a poco se vaya yendo hacia la izquierda. Así que pondríamos aquí menos 1 y este de sumar ahí, que no le queremos ya por aquí, le quitaríamos fuera. Y ahora, en vez de poner velocidad vertical, tendríamos que poner velocidad horizontal. Pues fijaros que ya tenemos hechas las colisiones horizontales, así que en el movimiento horizontal, si nos venimos aquí ya a los bloques, le podríamos poner el impacto horizontal. Pero ojo, que no se nos puede olvidar, recordad que en el movimiento vertical habíamos puesto sumar a Y la velocidad horizontal, pues lo mismo tenemos que hacer aquí, pero con la X. Entonces vendríamos sumar a Y, no, tendríamos que venir a sumar a X, arrastraríamos aquí y en vez de poner este 10, nos vendríamos a nuestras variables y buscaríamos velocidad horizontal. Ahora ya sí tenemos definido 100% cuál sería nuestro movimiento horizontal. Ya casi lo tenemos, solo nos queda definir cuáles son las teclas que vamos a usar para que se mueva nuestro personaje. Así que vamos a empezar por derecha, izquierda. Ya casi podemos testear nuestra primera acercamiento a un videojuego de plataforma. ¿Qué nos queda ahora? Decirle también que cuando le hagamos clic en la banderita nos tenga en cuenta nuestro movimiento horizontal. Pues nos queda lo más divertido de decirle que con qué teclas queremos jugar. Entonces, para ello, creamos un evento nuevo, es decir, cada vez que hagamos clic en la bandera y toquemos esas teclas, ¿qué es lo que va a pasar? De esta manera, siempre tenemos que buscar aquí un por siempre, es decir, siempre que toquemos esas teclas, ¿qué es lo que va a pasar? Y por siempre, ¿qué? Pues unos condicionales. Por siempre que toquemos esas teclas. Nosotros en principio vamos a usar 3. Cursor a la derecha, cursor a la izquierda y espacio para saltar. Así que este le podemos duplicar y ponerle aquí debajo, y este le podemos duplicar y ponerle debajo. ¿Por qué? Porque siempre que se toque, veis que os dais cuenta que este siempre engloba todo a espacio, derecha, izquierda. Vamos a empezar con ¿qué pasaría si nos movemos hacia la derecha? Vale, pues vamos a ver si encontramos algo que sea un sensor de teclas. Mirad, aquí sí tecla, vale, perfecto. Entonces sí tecla, pero nosotros queremos que sea hacia la derecha, vale. Si tecla derecha, ¿qué queremos que pase? Pues que nuestra velocidad horizontal, así que buscamos nuestra variable velocidad horizontal, le sume a nuestra velocidad horizontal el valor 1. Pero ¿qué pasa si en vez de que sea la flecha hacia la derecha, queremos que sea la flecha hacia la izquierda? Pues que nuestra velocidad horizontal, en vez de sumarle 1, como en este caso va hacia la izquierda y nuestro sistema de referencias es todo lo que va hacia la izquierda es negativo, le vamos a decir que vaya restándole 1. Ya tenemos por aquí lo que tendríamos que hacer con nuestras flechas, derecha, izquierda. Y ahora toca la tecla con la que vamos a saltar, que será con el espacio, así que muy atento. En el caso del salto, voy a dejar esta parte del condicional para el final. Quiero que sepamos dos cosas. Lo primero, ¿qué es lo que queremos con nuestro salto? Que es nuestro objeto suba. Entonces le vamos a decir que sume ¿a qué? A nuestra velocidad vertical, por ejemplo, un valor de 15, ¿vale? Yo lo voy a dejar en 15 porque es que me temo que si no, no vamos a poder saltar de aquí a aquí, y si no ahora lo vamos modificando, ¿vale? Y aparte, que tenga lo siguiente, que le dé al valor,
Entonces, dar a nuestro valor encima de la plataforma, el valor no, ¿vale? Esto es importante. Y ahora viene la clave de este condicional. Este valor del condicional tenemos que tener en cuenta de que no solo vamos a tener en cuenta que estemos apretando la tecla espaciadora, sino que aparte también nos encontremos encima de nuestra plataforma. Así que vamos a buscar un operador que sea del i. Y nos venimos aquí y decimos, vale, sí que si toco la tecla, así que nos vendríamos por aquí al sensor de tecla, si tecla igual a espacio, ¿vale? Presionada, y nos encontramos encima de nuestra plataforma. Ay, que esto es verdad, que se me había olvidado una parte. No solo hay que decirle que esté encima, sino que esté encima y se encuentre en ella. Así que nos vendríamos aquí a un operador de igual. Digamos, si no solo que tengamos apretada, sino que nos encontremos encima, que se me había olvidado, perdón, y que sea sí. Entonces, que le sume a la velocidad, ¿vale? La lógica dice que si estamos apretando el espacio, nos encontramos encima de una plataforma, es decir, con este sí, que nos sume la velocidad vertical 15, ¿vale? Y que dé al valor de encima de la plataforma el valor no. Ya estamos en condiciones de probar el videojuego. ¡Ojo! Ya casi lo tenemos. Solo nos queda comprobar si hemos cometido algún fallo. Y a veces pasan estas cosas. Antes de probar el videojuego, que sepáis que nos habíamos dejado esta velocidad vertical en la horizontal. Simplemente clic derecho y ponemos velocidad horizontal. Ahora ya sí se puede probar. Y ahora ya con los errores corregidos podemos probar el videojuego. Le daríamos aquí a la tecla donde tenemos la bandera verde. Y fijaros que nos vamos moviendo dándole a las teclas, impactamos en la barra de arriba y no traspasa, no llegamos a meternos debajo, ¡pap! Se queda parado. Y ahora podéis decirme, vale, lo quiero ver en grande y esto de aquí arriba no lo quiero ver. Vale, pues clicamos con el botón derecho y le decimos que nos lo oculte, porque esto nos va a afear un poco nuestro videojuego. Y ahora, ¿queréis verlo en grande? Le dais aquí y podemos ir probando el videojuego. Una vez que le damos a la verde, ¡pam! Tendremos por acá. Esto recuerdo que el día de mañana se convertirá en otra pantalla. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado la programación de los videojuegos, que lo hayas visto como algo sencillo y fácil. Este vídeo quizás se nos ha quedado un poquito más largo, pero era simplemente porque teníamos que establecer las bases de cómo saltar, de cómo mover, de cómo hacer los movimientos horizontales, verticales y los impactos. El próximo vídeo ya veréis que va a ser bastante más sencillo, en el cual ya le vamos a dar forma a nuestro personaje. Vamos a hacer que sea nuestro personaje el que se vaya moviendo y le vamos a poner un fondo de verdad. Así que te recomiendo que cuando te suscribas le des a la campanita para que no te pierdas la siguiente entrega de la creación de videojuegos. Venga, hasta luego.